Bueno, vamos a ir a la palabra que en esta noche Dios puso en mi corazón y que usted también pueda recibirla en el nombre de Jesús. Quiero invitarle a que usted busque en su Biblia Jonás, capítulo 3, versículo 1. Los chicos conocen mucho esta historia, ¿no? Porque es el pez que se tragó a Jonás, no las maestras ni hablar. Pero yo quiero compartir lo que el Señor puso en mi corazón y podemos extraer de los hombres de Dios enseñanzas para aplicarlas. Amén. Porque la Biblia es aplicable. ¿Cuánto entienden esto? No es algo que quedó para solamente esté ahí en nuestra mente. Cuando nosotros lo aplicamos, vemos el resultado de la obediencia, de la puesta en práctica de las Escrituras. ¿Sí? Y dice que todas las cosas que se escribieron en la Biblia fueron para nuestra enseñanza. ¿Cuánto entienden esto? Entonces uno viene a la casa del Señor para adorar, para contarle las mochilas, los problemas, pero también para aprender. Y como decía el hermano Juan Cruz, qué lindo, ¿no? Para crecer, ¿no? Crecer como cristiano, madurar, dar fruto, discipular a otros, desarrollar nuestros dones, nuestros ministerios. Qué bueno es que haya una actitud de crecer. Porque si tenemos esa actitud, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a crecer. Si no, quedaremos enanos espirituales, pasando los años. Pero Dios no quiere eso. ¿Cuántos saben que Dios no quiere eso? Porque si la iglesia se desarrolla, cada uno desarrolla sus habilidades, sus dones, la iglesia se va a expandir. ¿Por qué, pastor? Y porque va a haber más maestros. En vez de tener 2 o 3 casas de luz, vamos a tener 10, 20, vamos a alcanzar más almas. Vamos a poder orar por más enfermos, vamos a poder enseñarle a más gente. Por eso es importante la actitud de decir, Señor, yo quiero crecer, yo quiero dejar la niñez, quiero dejar la inmadurez, quiero dejar de mirar al error del otro y enfocarme en Cristo. Amén. De esa manera vamos a crecer. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra. Gloria a Dios, capítulo 3 de Jonás. ¿Tiene por ahí? Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú quieres hablarnos a través de la Escritura y que al ponerlo en práctica, Señor, nos levantemos en victoria, estemos direccionados en tu voluntad, tú cumplas tu propósito con nosotros y seamos, Señor, empoderados con el poder de tu Espíritu que nos dará el valor y la valentía para ser, Señor, dirigidos por ti a lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Padre. Toma mi vida, mi corazón, sean tus palabras, Señor, de tu corazón a mi corazón y de mi corazón al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén, ¿no? Leemos este pasaje y uno dice, wow, qué bárbaro este Jonás, qué obediente. No, pero no arrancó así el tema.
¿no? El Señor había hablado a Jonás para que vaya y predicara en esta ciudad. Una ciudad inmensa, una ciudad donde había mucha maldad, donde era una ciudad sanguinaria, una ciudad de perversión, de violencia, de robo. A los esclavos le arrancaban las orejas y le arrancaban la nariz, le dejaban una marca, ¿no? Digamos, era terriblemente una ciudad corrompida y llena de maldad, ¿no? Tremendo. Entonces Dios le dice a Jonás: Jonás, tenés que ir hacia ciudad y tenés que predicarles, tenés que hablar para que se arrepientan, ¿no? Claro, imagínense que los ninivitas eran enemigos de Israel, y Jonás sabía que era una ciudad pervertida, mala, y entonces Jonás le desobedeció a Dios, ¿no? Dios le dice: anda, y se fue para otro lado, ¿no? Y cuando nosotros vemos la actitud de Jonás, ¿no? Dice que desobedeció y se alejó. Busque conmigo Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, le dijo Dios, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué pasó? Dios le dijo: mira, tenés que ir a esa ciudad, porque Dios tiene misericordia de las naciones. Dios tiene misericordia de las ciudades, de los pueblos, de las familias. Dios es un Dios que está buscando que la gente se arrepienta y que se vuelva a Él. Amén. Jonás estaba potenciado por fortalezas en su mente, donde decía: esta gente que le caiga el juicio, que le caiga la maldición que merecen por sus hechos, ¿no? Muchas veces nosotros como humanos nos cuesta tremendamente entender la piedad y la misericordia de Dios para con los hombres, ¿no? Nos cuesta racionalmente, ¿no? Pero Dios es un Dios que está buscando que todos se arrepientan, que todos abandonen sus malas acciones, su mal camino. Y usted conoce la historia, ¿no? Él se tomó un barco y luego en ese barco se generó una gran tempestad que azotaba el barco, y lo que estaban ahí adentro dice: pero esto no es normal, acá hay algo, acá hay alguien dijo, alguien está desobedeciendo a su Dios, alguien se metió una macana, ¿no? Y entonces, bueno, ahí usted ya sabe la historia, que ahí Jonás reconoció que huía de la presencia de Dios, y que la causa de que estaban a punto de perecer era su desobediencia, ¿no? Y cuántas veces Dios quiere abrazarnos, quiere que estemos con Él, quiere beneficiarnos, quiere darnos paz, quiere que disfrutemos de la vida, quiere que nosotros entendamos que el pecado parece dulce, pero luego viene la amargura y la desolación y la ruina. ¿Cuánto entienden esto, no? Porque uno puede decir: sí, parece lindo en el momento, pero luego trae consecuencias tremendas, ¿no? Entonces, Dios es un Dios que dice que vino a buscar lo que se había perdido, pero también es un Dios que, cuando vemos la parábola del hijo pródigo, que extiende su misericordia aún a aquellos que conociendo la verdad se vuelven a apartar de la presencia de Dios, ¿no? Y cuando uno se aparta de la presencia de Dios, cuando uno se aleja de Dios, comienza a tener problemas peores que en el momento que lo conoció. ¿Cuánto entienden esto? Digamos, si cuando llegamos a Cristo veníamos complicados, cuando lo conocemos y nos apartamos, llegamos peor que el momento que llegamos. Pero qué bueno saber que a pesar de la desobediencia de Jonás, a pesar de que todos se dieron cuenta que el problema de la tempestad
era Jonás y luego, digamos, usted ya sabe que lo tiraron al mar, ¿no? Y se lo tragó un pez, una ballena supuestamente, un pez grande. Pero esa tempestad fue provocada por Dios para tratar con la vida de Jonás, ¿no? A veces uno no valora la paz, no valora la libertad que tenemos en Cristo, la cobertura del mal, no valora las cosas que disfrutamos como hijos e hijas de Dios y normalizamos algo que luego nos alejamos de la presencia de Dios, queremos vivir una vida a nuestra manera y luego vienen las consecuencias. En este caso, Dios permitió que ese pez se lo tragara porque tenía que tratar con Jonás, ¿no? ¿Cuántos recuerdan que Jesús le dijo a Pedro? Yo no sé si porque Pedro, hay relatos que no cuentan cómo era, pero era muy soberbio, o era muy altanero, o era muy peleador, o era muy autosuficiente, que Jesús le dijo: mira, Pedro, vas a ser zarandeado por Satanás. Digamos, le permitió ser zarandeado por Satanás, pero dice Jesús, le dijo: pero yo he rogado que tu fe no te falte, ¿no? Entonces vemos como Jonás tuvo un trato de Dios por su desobediencia, por irse de la presencia de Dios y por desobedecer el llamado, que era ir a esa ciudad para que esa ciudad se salvara del juicio de Dios. También Dios tuvo un trato con Pedro, para que Pedro realmente fuera transformado en su carácter, en su personalidad, y luego fuera que el Señor le dijo a él: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y él empezaba a aconsejar a los pastores, a los ancianos, dice: apacentad a la grey de Dios, no con fuerza, no con autoritarismo, ni con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con misericordia, con ternura. Digamos, su corazón fue transformado, pero fue necesario una sacudida. ¿Cuánto entienden esto? A veces Dios permite sacudirnos para que reaccionemos y para que nos volvamos a Él. Amén. Y dice que en el vientre de ese pez, ahí reflexionó, ¿no? Reflexionó. Y si usted deja algo ahí, hasta Jesús mismo, en San Mateo capítulo 12, versículo 40, recordó el episodio de Jonás, ¿no? Diciendo: así como Jonás estuvo en el vientre de un pez, digamos, confirmó, corroboró esa historia, que no era una historia, un cuento de Harry Potter ni nada por el estilo, sino que corroboró eso para que también las ciudades donde él iba se arrepintieran, se volvieran a Dios. Si usted me acompaña a ese pasaje, San Mateo 12, 40, dice: porque cómo estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, ¿y qué más? Y 3 noches. Dice: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Ninive, esta ciudad, se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, ¿qué dice? Se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque después Jonás reflexionó, Jonás tuvo un trato, ¿no? Esa soledad, ese vacío, esa amargura, esa insatisfacción, ese momento tan oscuro donde sentía morirse, lo llevó a volver a pedirle a Dios, a orar a Dios. Y en esa oración, dentro de ese pez, donde él decía: bueno, acá ya estoy, ya me rebelé contra Dios, me tiraron del barco, me tragó una ballena, un pez grande, ya está, ya se acabó Jonás. Pero diga conmigo: Dios es misericordioso. Amén. Dios quiere que reflexionemos, ¿no? Es así como una madre o un padre corrige a su hijo, lo corrige para que no se lastime, para que no sufra, pero a veces tenemos
esa actitud, ¿no? Porque sabemos que por naturaleza los seres humanos somos, diga conmigo, rebeldes. Pero tenemos que doblegar esa rebeldía frente a Dios para progresar espiritualmente. ¿Cuántos entienden esto? Mientras nosotros no doblegamos ese orgullo, esa autosuficiencia, esa rebeldía, comemos tierra, hermano, en un sentido. Estamos en oscuridad, sin rumbo, mal, vacíos. Pero qué bueno es reconocer. Entonces, ahí Jonás tuvo ahí en el 3 días, ¿no? Imagínense, 3 días para reflexionar dentro de un pez tan grande, ¿no? Y reflexionó, ¿no? Porque claro, la ciudad era una ciudad perversa, ¿amén? ¿Cuántos saben que Dios ama las ciudades? ¿No? ¿Cuántos saben que Dios ama a esta ciudad? Como otras ciudades, ¿no? Y uno dice, bueno, pero hay ciudades, pastor, que son perversas. La gente es mala, es envidiosa, es cruel. La gente que oprime al pobre, le roba el salario, son malas, pero en entraña, y se multiplica la maldad en sus descendientes. Sin embargo, Dios siempre envía a alguien para que se vuelvan a Dios. Amén. Aunque a la gente quizás no le escucha, como no escuchaban a Jeremías, como no escuchaban a Noé. Muchas veces las mujeres de Dios, los hombres de Dios, hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres que hablan guiados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres que Dios los usa para enseñar cómo vivir en la abundancia en Cristo, desprecian el mensaje. Pero otros no. Otros son buena tierra, se arrepienten, y esta ciudad era tan perversa. Yo se lo quiero leer, si quiere anotarlo, anótelo. Fíjese lo que dice Nahum capítulo 3, versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña y sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo, fragor de ruego, caballo atropellador, carro de salta, jinete y esto, resplandor de dice espada, resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán. Y escuche el 4, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, escuche esto, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¡Wow! Mamita. ¡Qué ciudad!, ¿no? Diga conmigo, ¡wow! ¡Qué ciudad! Tremendo, ¿no? Así era esa ciudad, sanguinaria, perversa. Por eso Jonás no quería ir. Encima dice que, ¿cuántos saben que mucha gente acude, digamos, muchos políticos acuden a la hechicería? Si usted estudia un poquito de Hitler u otros, acudían a la brujería, acudían a la hechicería para cazar las almas, para embotar la mente y para que todos sean como corderitos, gobernados o dominados. Acuden a las hechicerías para hechizar a pueblos, y diga conmigo, y a naciones. ¿Cuántos entienden esto? ¿No? Entonces, ese era el contexto donde tenía que ir Jonás a decirle, vengo a traer un mensaje de Dios, ¿no? Y Jonás, claro, no quería, pero después reflexionó y como leíamos ahí en ese capítulo, oró en esa angustia. En el capítulo 2 usted ve cómo en ese momento de trato buscó a Dios. Porque, hermano, mi hermana, sabemos que la palabra es sembrada. Dice que muchos son los llamados. ¿Cuántos saben esto? Y pocos los escogidos. ¿Cuánta gente ha llegado a las iglesias? Tremendo. Aquí, por lo menos en la ciudad de Areco, por lo menos más de 10 personas, 10.000 personas más, han llegado a las iglesias. Pero pocas son las que han decidido seguir a Cristo. Pero igualmente Dios les sigue llamando. Y saben que cuando hay un momento de crisis, un momento de oscuridad, un momento de dolor, saben que Dios le puede salvar y que puede restaurar su vida, porque hay una oportunidad para volvernos a Dios. Dice la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿no? Usted fíjese que usted quizás le ha predicado a un montón de gente, pero en el momento que viene la crisis,
en el momento que ya se le explota su alma de no saber dónde encontrar la salida, saben que en la casa de Dios encontrarán palabra, saben que encontrarán amor para recibirle y no juicio, saben que Dios le va a restaurar, le va a limpiar y lo va a poner en honra, ¿no? Es tremendo lo que hace el Señor, ¿no? Pero esa es la misericordia. Dios quiere que nosotros como iglesia seamos misericordiosos, porque dice que Dios va a hacer juicio sin misericordia a aquel que no tenga misericordia. Amén. Entonces tenemos que estar muy atentos cómo recibimos nosotros a los pecadores, cómo recibimos a la gente que sabemos que su vida es un desastre. La tenemos que recibir como Cristo la recibiría si estuvieran presentes. Amén. Con amor, o, digamos, una vez que pasa la puerta para aquí, no importa su pasado. El Señor quiere volver a restaurarlo y volver a levantarlo para que pueda cumplir el propósito, ¿no? Porque dice que el Señor nos escogió, ya tiene trazado y Dios escucha aún cuando la persona está en la oscuridad. Yo recuerdo el suegro de mi hermana, que también partieron los dos con el Señor, Noemí. Él era director de la escuela Basilio. ¿Cuántos saben lo que es la escuela Basilio? A ver, levanten la mano. No les voy a hacer decir nada. Bueno, la escuela Basilio es el centro de espiritismo de Argentina. No, aquí tenemos una sede cerquita, pero también está en Capital, está en Castillo, está en todos lugares, digamos. Es el espiritismo, es la incorporación de espíritus. Usan los medios. Los cuerpos son medios para que los espíritus hablen, ¿no? Los demonios, ¿no? Porque no son los seres queridos. Los muertos están. Los que son los espíritus que toman, digamos, ahí la voz y el cuerpo, ¿no? Y ese hombre ahí en la oscuridad, siendo un capanga de aquellos que hablaban con los muertos, escuchó su clamor, se convirtió a Cristo, fue fiel a Cristo y partió con el Señor. Es tremendo, ¿no? Por eso, si usted tiene a alguien que está en el curanderismo cerca, alguien que está en el esoterismo, en la brujería, en la hechicería, no le tenga miedo, ore para que esa persona salga del error y para que pueda arrepentirse de sus hechicerías y sus hechizos y convertirse al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que orar porque Dios ama a los pecadores, pero rechaza el pecado. ¿Cuántos comprenden esto? Dios ama a los pecadores. Y fíjese la oración de Jonás, capítulo 2. Ahí en Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Fíjese, ¿no? Wow. ¿Cuándo oramos más? Cuando nos apretan los zapatos, ¿no? Pero tendríamos que orar siempre. Dice la Biblia, orad sin cesar. Vamos, los estudiantes de la Biblia. Orad sin cesar. Siempre tenemos que orar. No solamente cuando vienen los problemas, sino siempre. Pero imagínense, acá estaba en un problema, dentro del pez. Dice, y el versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, piense la profundidad del mar dentro de un pez. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Wow. Cuando mi alma desfallecía, ¿qué dice? Me acordé de Jehová, ¿no? ¿Cuántas personas usted le predicó la palabra? ¿Cuántas personas llegaron a las iglesias, aquí y en Argentina? Pero cuando su alma desfallece, cuando ya no llena el corazón nada de lo que ofrece este mundo seductor, llega la oración de
de lo profundo a decirle, Señor, yo te necesito, ¿no? Y qué tremendo, porque Dios acude, Dios oye, Dios te levanta, te perdona, te limpia, y nadie puede decir inmundo lo que Dios limpió. Dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, escuche esto, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y escuche lo que pasó. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Tremendo, ¿no? Tremendo. Piénselo, no estaba orando ahí él, en la angustia. Y salió a la playa y nomás. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Yo digo, Dios le habrá dicho, ¿ahora vas a desobedecer de vuelta? No, ya me alcanzó, Señor, con 3 días ahí adentro del pez, ¿no? Entonces, dice que Jonás se levantó y fue a Nínive y comenzó a cumplir el llamado que tenía, que era de predicar a esa ciudad de 120,000 personas, donde el juicio estaba trazado, pero Dios estaba buscando que esa gente se arrepintiera. Y por la predicación de Jonás, dice que se arrepintieron, pero no solo que se arrepintieron, ayunaron, buscaron a Dios, el perro, el gato, el pájaro, ayunaron todos, buscando a Dios, ¿no? Y Dios, ¿qué hizo? Dios tuvo misericordia, ¿no? Pero el que seguía todavía medio hosco era Jonás, ¿no? Porque aunque estaba haciendo lo que Dios le pedía, estaba con su corazoncito medio herido contra los ninivitas, ¿no? Entonces estaba medio como que Dios tenía que seguir tratando con su carácter. ¿A cuántos Dios está tratando con nuestro carácter? ¿Cuántos dice, pastor? Sí, esto es para mí, todavía me salta la chaveta, dicen los chicos, ¿no? Pero bueno, es un proceso de morir, ¿no? Hay una vieja alabanza que decía, no basta con cantar, no basta con esto, con el otro, es necesario morir a la carne, a mi orgullo, a mi autosuficiencia. Nunca olvido un profesor del instituto, era una enseñanza local. Entonces dice que él ya era un pastor, pero tenía un carácter todavía que lo dominaba, entonces se envenenaba con las ovejas rebeldes y se le enrulaban los pelos, y dice, esto no entienden, estos cabeza dura. Entonces estaba como mal, porque si esto no se convierte más, esto no aprende más, estos son cabeza dura, siguen en el pecado. No, estaba tan afligido que se puso a ayunar y le pidió, Señor, yo necesito que me hables, porque si vos me llamaste para pastorear, yo no puedo con mi carácter, esta gente es dura como una piedra. Entonces estaba frustrado el pastor. ¿Cuántos saben que también los pastores se frustran? ¿Cuántos saben? Enseñan, predican, enseñan, y la gente sigue haciendo lo mismo, ¿no? Cualquier similitud es pura casualidad. Y entonces dice que en ese trato que él tenía, el Espíritu Santo le habló. ¿Sabe qué le dijo? ¿Te acordás cuando estabas en la fuerza? Él era policía. Sí, Señor, me acuerdo. ¿Te acordás cuando llevaban los muertos a la morgue? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás cuando le hacían la autopsia? Sí. ¿Se movía el muerto? No. ¿Y cuando le sacaban la tapita? ¿No? Se movía el muerto. Y cuando hacían todo el trabajo, digamos, en la morgue sobre el cuerpo muerto, se movía. Y él le dijo, no, Señor, no se movía. Bueno, así tenés que ser vos. Tenés que estar muerto a tu orgullo, a tu carne, a tu soberbia, a tu temperamento, a tu tosudez. Y este pastor dice, y aprendí la lección. Dice el pastor, ¿no? Después empezó a tener victoria y ya como que el Espíritu Santo le ayudó a poder pastorear con amor, con paciencia, no dejando de predicar, sabiendo que en un momento va a haber buena tierra, en un momento el corazón se va a abrir.
y la semilla va a fructificar, que es la palabra de Dios, transformando nuestra mente y llevando a las personas a consagrarse, a abandonar el pecado, a servir con el ministerio y a extender el reino de Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que hace cuando alguien, hermano, tiene buena actitud frente a la palabra. ¡Gloria a Dios! Tremendo. Y el Señor lo animó y luego Dios lo empezó a usar, una unción tremenda, pero pasó un proceso. ¿Cuántos saben que pasamos procesos? Necesitamos saber que cuando Dios nos va a llamar para ministerios específicos, hay procesos donde tenemos que morir, hermanos. Si estamos vivos, estamos complicados, porque estamos muy susceptibles, pero gloria a Dios que el Señor nos ayuda en nuestras debilidades y el Espíritu Santo nos fortalece en esos procesos, ¿no? Entonces, dice que se puso en acción. ¿Y cuál fue el resultado de su prédica, ¿no? Se arrepintieron, ayunaron, se cubrieron con cilicia, clamaron a Dios y se convirtieron de sus malos caminos, ¿no? Y dice el capítulo 4, versículo 1, fíjese, Jonás todavía necesitaba una apretada más, una amasada más en su carácter. Amén. ¿No? El Señor nos llama a la casa del alfarero, ¿para qué? Para hacernos oír sus palabras, ¿no? ¿Y qué hace el alfarero? Y el alfarero empieza a trabajar en la rueda, sobre la vasija, ¿no? Esas somos nosotros, ¿no? Entonces hay protuberancias alrededor y la empieza a amasar y la empieza a amasar. Y si se echa a perder, ¿qué hace? Hace una nueva, ¿no? Y quizás muchos de nosotros nos echamos a perder por el pecado, nos echamos a perder porque huimos de la presencia de Dios, nos echamos a perder porque guardamos amargura en el corazón, resentimiento, nos echamos a perder porque tenemos facilidad de juzgar, de criticar, de hablar peste del otro. Pero qué bueno es que cuando hay arrepentimiento, Dios nos rompe y nos hace una nueva vasija. Amén. Y Dios le dice al pueblo: no podré hacer con vosotros como esta vasija, ¿no? Como el alfarero. Dios es un Dios que nos va moldeando hasta que lleguemos a ser como su Hijo. Amén. Tenemos que, hermano, entender que nuestro objetivo es parecernos un poco más a Jesús en nuestra vida cristiana. Si tenés 1 año de cristiano, un poquito más. Tenés 2, un poquito más. Tenés 5, tenés 20, tenés 25, otro poco más. Y si no nos parecemos es porque no hemos querido obedecer y recibir la bondad, la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Pero fíjese en el capítulo 4, lo que pasó, ¿no? Capítulo 4, versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué dice? Se enojó. Wow, se enojó. Tremendo, ¿no? Y el Señor le dijo algo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjese lo que pensaba. Porque mejor es la muerte que la vida. Y fíjese lo que el Señor le dice, ¿no? Y es también algo que tenemos que recibir nosotros, ¿no? Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿No? ¿Hacemos bien en enojarnos? Hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que se ofende con Dios. Pero quiero decirle algo. Yo las veces que me he enojado con Dios, Dios siempre tiene razón. No pelees con Dios. Él siempre tiene la razón. Él es sabio. Él es amor en esencia. Él quiere aconsejarnos y guiarnos para que nosotros disfrutemos en la tierra también su presencia, su compañía, podamos vivir en luz, ¿no? Dice la Biblia que mientras había oscuridad en Egipto, en la casa de los hijos de Dios había luz. Amén. Y para que haya luz en un hogar tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber perdón,
tiene que haber humildad, tiene que haber buena relación, porque en esa actitud la presencia de Dios se va a mover y Dios va a restaurar la familia. Amén. Y el Señor en un pasaje de la Escritura nos dice, no demos lugar al diablo, porque el diablo ¿qué quiere? Enemistar, generar conflicto, hablarnos ásperamente, decir nunca vas a cambiar, siempre ha sido así. No diga esas palabras, porque con Dios se puede cambiar y con Dios podemos ser restaurados cuando nosotros nos arrepentimos. Fíjese esta ciudad sanguinaria, fíjese lo que le hacía a los esclavos, le sacaban la nariz, le arrancaban las orejas, era brujería pura, hechicería pura. Y Dios envió un siervo de él para que la gente que se arrepintiera. Pero aún este siervo, con una mente humana como la nuestra, no alcanzaba a dimensionar la misericordia de Dios. Por eso, hermano, oremos por la ciudad, oremos por Argentina, oremos por un barrio. Quizá dice, pastor, ese barrio no sabe lo que es. Necesitan que alguien le hable de Jesús. Hablaba con un pastor en los días que estuvimos ministrando allí en zona sur con mi esposa, decía, la palabra tiene que ser soltada, la gente tiene que escuchar la palabra. Gloria a Dios. Hermano, mi hermana, no calles, habla del Señor. No importa si te reciben o no te reciben, lo importante es que vos quedás en paz. Yo les hablé, le dije, esta es la salida, volvete a Dios para tu vida, para tu matrimonio, para el problema que tenés con tus hijos, para el problema que tenés en adicción, para los vacíos, para la fobia. Jesucristo es la solución para tu vida, que Él te da salvación como el regalo más importante. Y luego vienen los beneficios de tener relación con Dios, porque empezamos a disfrutar de su amor, de su paz, del gozo, de la benignidad. Dios empieza a transformar nuestro ser por el Espíritu y no por nuestra fuerza. ¿Cuánto puede entender esto? Entonces Dios aquí le habló, le dijo, haces bien en enojarte. Y Dios le dio, vio que Dios era muy didáctico, ¿no? Y yo admiro a la gente que tiene esa habilidad para tomar cosas materiales, y es un don, ¿no? Y enseñar cosas espirituales, sobre todo las maestras, los maestros que son, digamos, ya con ese don, ¿no? Y el Señor le tuvo que tomar un ejemplo de una planta y que Él disfrutara de esa planta mientras Él estaba en un sol abrasador. Imagínense, eso, Nínive estaba en Irak. Imagínense Irak, usted ve las películas, el desierto, 60 grados de calor. Y Dios hace que milagrosamente crezca una planta y la planta le dio sombra y Jonás estaba, wow, qué bueno es. Esto es Miami, no dijo así, pero esto es una barbaridad, qué fresquito, ahora estoy acá en la planta, ¿no? Pero al mismo tiempo Dios permitió que esa planta se secara. Y entonces ahí se enojó porque estaba disfrutando esa planta y entonces Dios le da una lección. Dice, Jonás, vos tuviste misericordia de una planta que nació un día y se murió rápidamente. Yo no voy a tener misericordia de una ciudad de 120.000 personas que necesitan salvación. Entonces ahí Jonás entendió la lección, amén, de que Dios ama a los pecadores. Estamos nosotros en un mundo donde necesita la manifestación de las hijas y los hijos de Dios, extendiendo la palabra, extendiendo la misericordia y diciéndole a la gente, hay oportunidad para salir donde estás hundida, donde estás hundido, hay oportunidad para dejar las adicciones, hay oportunidad para restaurar tu matrimonio, hay oportunidad para que tu alma repose con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es cuando nos volvemos en amistad con Dios. Amén. Porque cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Dios, lo primero que tenemos es paz en el alma. Amén. En nuestros pensamientos. Y Dios satisface nuestra necesidad porque nos creó para tener relación con Él. Entonces no necesitamos ningún sustituto. Decirle al que está a tu lado, no necesitas ningún sustituto. Llamarle una buena sed. Bueno, hay un montón de cosas que apagan por un poquito el alma y luego viene el dolor. Y luego viene la desesperación y la perturbación en la mente. Pero cuando Dios llena nuestro corazón, Él dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eres mi hija, mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el día que yo actúe, tendré misericordia como el Padre tiene misericordia de su Hijo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y eso es maravilloso.
porque uno puede tener el contentamiento que no pasa por lo que digan los demás, no pasa por tener una linda casa, un lindo auto, un buen sueldo, una buena profesión, sino pasa por volverme a relacionar con el Dios que me creó, que me fabricó. Amén. Y poder entender que Él tiene misericordia de las personas. Amén. Así que cuando usted vea a un alcohólico perdido, un adicto perdido, una prostituta, ore y pídale a Dios que esa persona pueda conocer a Jesucristo. Que esa persona, usted le hable de la palabra, no importa, siémbrele la palabra. Quizás le diga, usted estás loca, no te recibo, no creo en Dios, yo creo en la planta, me abrazo al árbol, creo en la pirámide, no importa. Usted suéltele la palabra. La palabra va a ir, y en un momento, así como estaba en el vientre del pez, Jonás va a decir, yo tengo que ir a Dios, tengo que ir a Cristo. ¿Amén? Y le va a buscar a usted. A ver, escúchame, háblame un poquito más de ese Dios que vos decís que es verdadero y que puede satisfacer mi alma. ¿Ven? Y usted ve la historia, ¿no?, de cómo el versículo 10, 4:10, con esto vamos terminando, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calavesera, la planta, ¿no?, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir? Escuche esto, porque así están muchas personas. No saben discernir de su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cuánta gente está embotada? ¿Cuánta gente ya ha perdido? Creo que estamos en la muerte del sentido común, hermano. ¿Cuánto comparte con esto, no? Hay cosas que son de sentido común, pero la mente está tan abrumada por el pecado que no pueden discernir lo que es blanco y lo que es negro. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta palabra para que usted la pueda recibir como la está recibiendo y la pueda aplicar? Número uno, yo noté algunas cosas. Que el obedecer a Dios nos beneficia. Hermano, los mandamientos de Dios no son gravosos. Satisface nuestra alma, llena nuestro corazón, nos da sentido a la vida, nos da propósito, nos da proyecto, nos da ánimo para concretarlo. Número dos, no resistamos a Dios, porque el trato será peor. Mirá lo que está a tu lado. No resistas a Dios, porque el trato va a ser peor, ¿viste? Va a ser peor, más complicado, ¿no? Seamos dóciles, por favor. Nunca es tarde para buscar a Dios. Amén. Le decía el testimonio de suero a mi hermana, no importa que esté en el medio de las llamas casi. Si clama a Dios, Dios, perdóname, he creído en esta falacia, en esta cosa que es mentira, pero ahora me doy cuenta que eres un Dios real, te pido perdón, y Dios ahí le dará una nueva oportunidad. La obediencia se aprende a través de procesos. Amén. Una mujer de Dios, un hombre de Dios, puede conocer mucho la Escritura, puede tener una memoria de elefante, puede recitar la Biblia de punta a punta, pero todos tenemos que pasar procesos para que podamos dar fruto, para que podamos florecer. Es necesario, dice que Jesús fue perfeccionado a través de los procesos, de las aflicciones, pero que nos van llevando a ser más dóciles. Amén. A no subirnos al caballo, como dicen los chicos, a saber que dependemos de Dios cada día, y si Él no nos da fuerza para levantarnos, si Él no nos da aliento de vida, desmayamos, hermanos. Entonces, el hombre sin Dios, o el cristiano que todavía no se convirtió, digamos, que conoce la vida, se agarra de sus sustitutos, su fuerza, su juventud, su habilidad, su inteligencia, su capacidad, pero tenemos que ser dependientes de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Y decirle, Señor, si todavía necesito morir a mis palabras, a mis actitudes, a mi carácter, a mi soberbia, a mi autosuficiencia, Señor, perdóname. No quiero estar dentro de un pez. Señor, no quiero llegar a ese momento donde me tenés que procesar y apretarme para que yo diga, Señor, porque mire, hermano, si no hay quebrantamiento, no hay perfume. ¿Amén?
Fíjese que cuando una aceituna para sacar el aceite la tenían que pisar, ¿no? Y a veces tenemos que ser machacados, porque Dios está trabajando con nosotros para que tengamos el carácter de Cristo. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Wow, Dios nos va a procesar. Te va a poner a alguien cerca. Ay, Señor. Sí, ahora entiendo, pastor, por qué esta hermano se está tratando, vos estás tratando con mi vida, pero le amo con el amor de Cristo, porque es el instrumento para que yo salga bien con el carácter de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué más podemos aprender? Que tenemos que cumplir el llamado, porque si no, no vamos a tener satisfacción. No todos tenemos el mismo llamado. Todos tenemos llamado a predicar a la gente, todos tenemos llamado a evangelizar, a discipular, pero hay diversos ministerios, hay diversos llamados, hay diversos servicios. Tenemos que descubrir cuál es el que Dios nos llamó. ¿Cuántos entienden esto? Y entonces vas a ser feliz y vas a estar enfocado. Si yo estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Porque a veces nos enfocamos en una profesora del instituto, nos decía: si Dios te llamó para hacer lechuga, no quieras hacer tomate. Así nos decía. Claro, como diciendo, si Dios te llamó para una tarea, no quieras hacer otra. No, pero me gusta, yo quiero cantar como Marco Witt. No, no te llamé para cantar como Marco Witt, te llamé para estar con la gente que todos desechan, para que los abraces, para que le digas que yo los amo, para que te ocupes de los que nadie se ocupan. Bueno, si es un llamado del Señor, Dios te va a dar alegría en hacerlo. Pero mientras no acudimos y hacemos lo que Dios nos pide, estamos insatisfechos. ¿Cuántos comprenden esto? Aún en la iglesia decimos: sí, yo voy a la iglesia, todo, pero claro, porque no descubrimos todavía qué es lo que tenemos que hacer, como dijo el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces es muy importante que nos pongamos en ayuno y oración y digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y entonces ahí el Señor te va a hablar. Te va a hablar por la palabra, te va a hablar en sueños, te va a hablar en visiones, te va a hablar por el Espíritu cuando estés ahí en el secreto del Señor, y te va a confirmar varias veces. Y va a decir: sí, Señor, ¿cuántas veces me tenés que hablar? ¿No? ¿A cuánto le ha pasado? Que algunos hermanos dicen: no, porque fui a un lugar y Dios me dijo esto. Escuché la palabra del pastor y Dios me dijo esto. Y salí una persona que no me conocía y Dios que me dijo esto. ¿Cuántas veces tenemos que, hermano, entender que Dios quiere que tomemos el desafío, que nos pongamos en sus manos y que seamos de influencia? Amén. Porque Dios nos llamó para ser de influencia. Y también evitemos tempestades provocadas por Dios. ¿Quién provocó la tempestad para que lo echaran del barco? Diga conmigo: Dios. Hay tempestades que no son del diablo, hay tempestades que no son de nuestros errores, hay tempestades que Dios permite para hablarnos directo al corazón. Entonces, pastor, estoy insatisfecho, no me entiendo ni yo mismo. Es que Dios te está llamando para que vos acudas a lo que Él te está pidiendo. El enojo contra Dios no nos beneficia, porque Él es soberano y Dios es un Dios lleno de misericordia. No olvidemos eso, y cada vez que queramos juzgar o criticar o decir: a esta o a este Dios no lo puede usar, tapémonos la boca, porque Dios dice que tomó de lo vil, de lo que la gente desecha o menosprecia, y de repente Dios lo levanta con una gracia, con una unción, y vos decís: pero si yo oro más que esta, yo me congrego más que este, y yo leo más, y de repente este habla y la presencia de Dios está, porque Dios ve esto. Amén. Y si Dios ve eso, quédate tranquila, que Dios te va a ayudar a sanar tus heridas, a alegrar tu corazón y a que encuentres el surco, ¿no? Dicen los que conocen, bueno, acá está Lidia que conoce, me acuerdo Lidia cuando andaba con una camioneta con la hermana, así parecía Thelma y Luis, ¿no? Una camioneta grandota, venía Lidia, pero ella sabe cómo andar en el barro, porque agarra la huella y le da con la camioneta en la huella. Decirle que la tenemos que encontrar la huella. Claro, porque damos vuelta y sentimos insatisfechos. Ahí vas a estar feliz. Ay, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Estoy feliz. Gloria a Dios. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos pueden dar?